podido desregular, por ejemplo, el mercado de libros. Para un amante del libre mercado digamos, un intercambio entre el lector y el vendedor del libro. Bueno, por ejemplo, cosas que ahí no se han podido... Porque no se pudo borrar el precio de tapa, dice usted. Por ejemplo, o sea, hay cosas que están controladas, reguladas y que no se pueden hacer. Hay privatizaciones que no se pudieron hacer. Bueno, y eso en muchos... Hay muchas cosas. Tampoco se hizo ninguna, vale la pena decir, más allá de los anuncios. Exactamente. Si se hubiese tenido el poder suficiente, esas leyes se hubiesen salido y se hubiese avanzado a una velocidad mucho mayor. Entonces, yo creo que el rumbo es muy claro. Y ahora, en la medida en la cual él concentre una mayor cantidad de poder político, entonces el rumbo se va a agilizar, los resultados se van a agilizar. Porque primero había que sanear el Estado. Y una vez saneado el Estado, hay que incentivar para que vengan las inversiones, para que empiece a haber, flujo de capitales, una mejora en el salario, un crecimiento del empleo genuino. Bueno, pero primero hay que crear las condiciones y la atmósfera para que vengan los inversores. No van a venir por obligación. ¿Qué es la batalla cultural exactamente, Nicolás? La batalla cultural es una batalla que tiene que ver con influir, persuadir sobre la opinión del público en el contexto de una comunidad política. De esto el kirchnerismo se encargó de influir lo máximo posible, controlando los medios de comunicación, haciendo un gran aparato, haciendo un uso del aparato estatal, multiplicando la influencia del Estado, los programas educativos para formatear, digamos, de alguna manera, el grueso de la opinión del público. Lo que hemos hecho algunos escritores y conferencistas es dar batalla denunciando esa agresión ideológica que considerábamos muy perniciosa, que no solamente es algo propio de la Argentina, sino que lo que se conoce ahora como wokismo es un fenómeno que se da en todo Occidente. Hay una reacción no institucional de carácter privado, de intelectuales o divulgadores o difusores que se oponen a eso y que estamos haciendo con nuestras herramientas, intentando persuadir, desenmascarar y, dar pelea y batalla contra esas ideas que nos son impuestas, no surgen del seno de la sociedad de manera espontánea. Nicolás, aguárdeme un instante, nada más que tengo un urgente, porque le voy a pedir alguna reflexión, una última reflexión antes de despedirlo. Ya está Pablo Giuliano aquí con nosotros, un dirigente del radicalismo, presidente de la bancada en donde está Facundo Manes. Un placer, Pablo, ¿cómo le va? Pero a esta hora, este título más importante es este. El presidente de los Estados Unidos confirmó que está abierto a negociar un tratado de libre comercio con la Argentina. Lo dijo recién en conferencia de prensa ante una pregunta del colega de La Nación, de Rafael Matus Ruiz, confirmando un poco lo que venía buscando, ¿no?, el presidente Javier Milei, este guiño para empezar a un tipo de negociación con el presidente americano en esta guerra comercial que está sacando Estados Unidos. Bueno, Argentina tiene una posición privilegiada en este caso. Veremos cuánto dura, obviamente, una negociación que ya nos había dicho la gente de la AmCham. Puede estar entre 4 o 5 años hasta que sea finalmente concretada. Pero bueno, es la noticia del día. Obviamente Estados Unidos confirmando que tiene esa intención de abrir el mercado, un tratado de libre comercio con la Argentina. Sería otro gol que se anota Javier Milei en esta relación tan fructífera hasta ahora que tienen con el gobierno americano, ¿no? Con un solo elemento para matizar, que es que nada es rápido, nada es veloz. Claramente, sí. Un tratado de libre comercio puede demorar, dijo acá Alejandro Díaz, titular de AmCham, entre 5 y 7 años. Sí. Tienen que homologarlo los congresos de ambos países. Tal vez ni siquiera sea un fruto que pueda recoger el propio Milei aún siendo reelecto. Solo para ponerlo en contexto de tiempo y plazo. Ahora, como hoja de ruta, por supuesto que es muy promisoria para muchos, también implica un nivel de apertura económica que va a generar efectivamente reacciones. Así que totalmente lo uno y lo otro, pero es la primera vez que Trump, frente a nuestra pregunta, la del diario La Nación,
de nuestro colega Matus Ruiz efectivamente confirma que está dispuesto a negociarlo. La respuesta de Trump ante la pregunta de Matus, que es justamente corresponsal de La Nación en Estados Unidos, es: consideraría cualquier cosa, y le vuelve a hacer un guiño a Javier Milei diciendo: creo que es un gran líder, está haciendo un gran trabajo, está haciendo un trabajo fantástico, resucitó al país del olvido. Claro, muchos elogios aparte, ¿no? De decir que está avanzando, parte de lo que ya viene diciendo el presidente de Estados Unidos. Ahora, Clever Caron, o Carone, funcionario de alto rango en los Estados Unidos, había dicho esta misma mañana, por lo cual pregunta Rafa al propio Trump, que no estaban pensando en nuevos acuerdos de libre comercio. Claro. Trump, sin embargo, el mismo día, eventualmente desautoriza a su funcionario y dice: no, sí, con la Argentina podría pensar en cualquier acuerdo. Es interesante. Podemos compartir el video solo un instante para ver el momento en el que Trump lo dice. A ver. El presidente Trump ha sido muy claro en el sentido que no estamos buscando nuevos tratados de libre comercio. Lo que queremos son tratados de comercio justos y equitativos. Y en ese sentido, obviamente quisiéramos trabajar con Argentina. Creo que hay una oportunidad de trabajar con Argentina. Pero yo creo que algún tipo de acuerdo que pueda proporcionar más inversiones, oportunidades. Pero los acuerdos de libre comercio, como se conocían en los años 90, ya esa etapa en nuestra historia terminó. Entonces, ¿qué sería? ¿Un acuerdo de promoción de inversiones? Yo creo que es mucho más factible un acuerdo de promoción de inversiones que un acuerdo de libre comercio. Que incluso sería más veloz. También vale la pena decir, por lo que decía Clever Caron, a Andrés Oppenheimer, nuestro colega de la CINER, ¿no es cierto? Bueno, título y capítulo del día, yo diría no menor. Nicolás, perdón que te retuve, pero era importante este aspecto. Solo la última pregunta es si vos crees que lo de Santiago Caputo fue impropio. Independientemente de la locución de Manes, el cruce con el presidente Milei, si vos crees que lo de Santiago Caputo no correspondía. A ver, se trató de un diálogo tenso donde no pasó más allá de eso. Me pareció que Facundo Manes intentó, en su afán de acaparar la atención, fabricar que le pegaron 2 trompadas, que la democracia está en peligro, eso le permitió cámara, micrófono, solidaridad con los compañeros. ¿Qué es lo que hubo? Una discusión acalorada entre 2 posiciones de 2 modelos de país antagónicas. No sabemos qué es lo que se dijeron, es decir, no sabemos nada, solamente conocemos lo que Manes dice que vio o que imaginó en el contexto de su fuero íntimo. Me parece que fue un episodio, como dijo Milei. Ahí está la colega de Clarín que certifica lo que Manes dice que Santiago Caputo le dijo. Respecto, ya vas a conocer de mí, una cosa por el estilo, lo vamos a poner con rigurosidad también en un ratito. Pero yo decía el acto de increpar a un diputado por parte de alguien que es el trípode del poder, según definió el propio presidente Milei junto a Karina Milei, y que no tiene rango de ministro en el gobierno, y que en vez de ir hacia la puerta de egreso, voltea el cuerpo, se va hacia el otro lugar para hablarle él al propio Manes. ¿Se entiende lo que digo? Sin otra cosa que no sea si eso fue apropiado. Después lo otro es todo discutible, la justicia dirá la última palabra, cada uno tendrá sus argumentos. Pero ese aspecto, ¿no te parece un error, Nicolás? A ver, a mí me parece que es un gobierno que tiene un gran temple, una actitud beligerante, no solamente Milei, sino el grueso de lo que conforman La Libertad Avanza, porque es un gobierno muy chiquito, insisto, con el tema de la musculatura política, contra todo un arco partidocrático que busca todos los artilugios y los resortes para tratar de ponerle palos en la rueda. Que en este seno se haya dado una discusión entre un asesor y un diputado, una discusión acalorada de segundos, en donde no hubo ningún tipo de agresión física de ninguna naturaleza, en el seno de un evento parlamentario donde el presidente era el protagonista. La realidad es que me pareció casi una anécdota, me parece una magnificación enorme. Y respecto de lo que diga la colega de Clarín, a ver, también habría que ver de qué Clarín estamos hablando, si el Clarín ultra-kirchnerista o el Clarín que después fue anti-kirchnerista, del Clarín que fue procesista o del Clarín que después fue antiprocesista. En cualquiera de los casos, Nicolás, que ahora se pelea con Milei y que entonces hace notas defendiendo a Manes porque le es funcional para oponerse a Milei.
Es decir, permítanme dudar de la verosimilitud de lo que se informa. Le doy la derecha a la periodista en todos sus casos. Ni la conozco siquiera, Nicolás, pero es periodista. Bueno, no tiene por qué cargar con la historia de un grupo de medios, bueno, como usted lo pero el dice, grupo opera porque así. si fuera por eso, me gustaría saber quién resiste el archivo. Acuérdese lo que le digo. Clarín no lo resiste, y Clarín está conformado por periodistas. Sí, grandes periodistas, que pueden gustar más o menos lo que dicen, que pueden tener errores, que pueden tener algunas malas intenciones, inclusive acá y allá, en cualquier lugar, Sí. pero que no dejan de ser periodistas que están dando fe de un hecho. Justamente los periodistas a los cuales se les limitó el acceso, se los restringió, se los acotó, se los intentó reducir a la mínima expresión para que, entre otras cosas, quienes miramos la cadena nacional, cuando Milei decía lo que decía de Manes, no sabíamos por qué lo decía, porque jamás Manes apareció.